Ella es Carmen, tiene 14 años y está embarazada. Es uno de los cientos de casos en nuestro país que se dan producto de una violación sexual por parte de un familiar cercano. La menor era abusada desde los 11 años. Yo no sé qué le daba a mi hermana, que ella como ya no sentía, ¿verdad? No sé qué le daba. Estadísticas reflejan que los departamentos con altos índices de menores que se convierten en madres son Guatemala, Escuintla y Las Verapaces. El factor común es la pobreza y la poca cobertura escolar. A Andrea, de 15 años, le arrebataron sus sueños e inocencia sin pedirlo. Adoptó la responsabilidad de ser madre. Antes mi vida era solo de ir a estudiar, ir a jugar, pero ahora mi vida cambió total porque ahora tengo que estar viendo a mi bebé y tengo que estar viéndola, tengo que responsabilizarme con ella. Las miradas perdidas aún reflejan su inocencia. La violencia sexual marca un drama entre las más de 70,000 menores que al año se convierten en niñas madres. Bien, nuestro tema de la semana en la entrevista de TN23, Niñas Madres. Preocupa realmente a la iniciativa pública y privada y por supuesto a todo Guatemala, y es que el incremento ha sido muy considerable. Se ha incrementado el número en los últimos 3 meses a 9,500 casos de niñas que han resultado embarazadas, esto por muchos factores, pero por ello abordamos el tema con expertos, desde luego, en la materia, y hoy nos acompaña la licenciada Wendy Ávila, quien es directora contra la violencia sexual de SBET, que nos dará a conocer su punto de vista y lo que ellos están realizando, por supuesto, para apoyar a estas personas adolescentes dentro de 9 a 14 años de edad que resultan embarazadas. Buenos días, licenciada. Bienvenida a TN23. Muchas gracias por invitarme. Es preocupante la situación de las niñas embarazadas y el incremento de estos casos en el primer trimestre del año. Han dado citas, estadísticas, datos que preocupa, desde luego, a la iniciativa pública y privada, que van 9,500 casos en el primer trimestre. ¿Cuántos podrá alcanzar en el primer semestre si no se hace algo para evitarlo? Bueno, como usted decía, es bien preocupante, sobre todo porque en los últimos 3 meses, yo me diría un poquito más atrás, realmente el tema de las niñas embarazadas, pues es un tema que ha existido siempre. Lo que pasa es que pues, se ha naturalizado mucho sin darnos cuenta que realmente no son niñas embarazadas, son niñas violentadas sexualmente, o mejor dicho, son niñas violadas, porque la ley lo establece claramente en el artículo 173 del Código Penal, que toda menor de 14 años de edad que esté embarazada es una niña violada. Entonces, abusada sexualmente, violada, pero al final creo que como sociedad nos hemos convertido en una sociedad indiferente al delito, porque lo vemos como muy natural. Claro. Vemos a tantas niñas con sus bebés en los brazos o embarazadas y decimos, es una niña embarazada, pero no estamos dando cuenta de realmente que es una niña violada. El impacto que tiene esto. Y es que, licenciada, como usted dice, si miramos atrás, unos 10 años atrás, el incremento en este número de casos no era tan elevado como hoy en día, tomando en cuenta que tenemos una serie de actividades que se realizan tanto en el casco urbano como en el interior de la República. Tenemos el uso de las redes sociales donde se podría informar a la gente. Lamentablemente se utilizan algunos espacios que no se informa, sino que se desinforma. Y muchas veces también que lo han tomado como una moda e irresponsabilidad en las relaciones sentimentales. Tomamos en cuenta el caso de las niñas de 9 a 14 años, que la mayoría de estos casos se han dado en el núcleo familiar. Es lo más preocupante y alarmante, que puede ser un padre, un hermano, un primo, un tío, quienes abusan de estas niñas. ¿Cómo lo ven ustedes en SBET? Bueno, yo le quiero comentar que lo que usted dice pues es correcto. El 89% de los casos de violaciones, el agresor está dentro del núcleo familiar. Eso significa que en el caso de las niñas que se convierten en el grupo más vulnerable,
se aprovechan de esa relación de familiaridad que tienen con las niñas o con las adolescentes. La mayoría de las veces quien viola es un padrastro, quien viola es un abuelo, es alguien muy cercano de las niñas, que se aprovechan, como le decía, de ese vínculo familiar, de ese cariño, de la misma inocencia de estas niñas de 9, de 10, de 11, que realmente no deberían de estar embarazadas, porque el embarazo al final es solo la visibilización de muchos años atrás de una violación sistemática, de una violación que ha venido durante mucho tiempo. Entonces el embarazo es la visibilización de esto que está ocurriendo dentro del seno familiar, pero que simplemente nos han enseñado que eso se calla, que eso no se dice, porque ¿cómo voy a decir que mi hija está siendo violentada por mi esposo o por mi papá? Porque puede ser su abuelo, puede ser su primo, y entonces se convierte en el delito silencioso. Y es por eso que los delitos de violencia sexual son denominados también los delitos del silencio, porque a nadie le gusta estar diciendo eso. A ninguno le va a gustar que le digan, bueno, mira, tu padrastro, tu tío, tu hermano, tu primo, pues te violentó. Si lo tomamos, licenciada, como violencia sexual y agresión sexual, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entre violación y agresión sexual es que en la agresión sexual no hubo una penetración por cualquiera de las vías, que puede ser vía vaginal, anal o bucal. Esa es la diferencia. Es una mínima diferencia, pero el acto está hecho. Sí, el delito está hecho. El delito está hecho. Licenciada, ¿qué se está haciendo como Estado de Guatemala, como país, para poder contrarrestar este incremento en casos de niñas que resultan embarazadas? Sabemos que la mayoría se daba antes en el interior de la República, pero ahora son números más elevados en el casco urbano, a pesar de que tenemos acceso a educación, acceso a centros de salud, a información, pero sin embargo tenemos un problema que se está abarcando a nivel de la República. Bueno, yo ahí quiero enfocarlo desde dos puntos de vista. Primero, pues el abordar el tema del incremento de los casos. Si bien se ha dicho que en los últimos meses ha habido un incremento, creemos que también la población está informada, que ya esto es algo que se está hablando. Hace unos años atrás esto era un tabú, esto no se podía hablar. Y sin embargo, sí creemos que no es que las cifras se hayan incrementado, es que la población primero ya es conocedora de que esto es un delito y que se debe de hablar. Si no lo hablamos, al final nos convertimos en tan cómplices como los agresores que están violentando a nuestros niños. Y como Estado, pues le diría que deberíamos de tomar conciencia todos los guatemaltecos, que Estado somos todos, no son las instituciones públicas o las instituciones privadas o cooperación, al final somos todos. ¿Y qué es lo que deberíamos de hacer todos para proteger a nuestras niñas? Porque al final todos somos aquí guatemaltecos y todos deberíamos de proteger a estas niñas y adolescentes, y también le diría niños que también están siendo violentados sexualmente. Bueno, se ha iniciado un proceso de información, de capacitación, de sensibilización, tanto a la población de niños, adolescentes, con jóvenes, con funcionarios públicos. Se han implementado rutas de atención integral a niñas embarazadas con distintas instituciones del Estado. Le quiero comentar que el 26 de abril del presente año se firmó un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, entre el Ministerio de Educación, entre el Ministerio de Desarrollo Social, con Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, SBET y el Registro Nacional de las Personas, para poder darle una atención integral a estas niñas que resulten embarazadas producto de una violación. Claro, licenciada, ¿ustedes en SBET creen que es falta de información la que ha dado este repunte en estos casos, o es muchas veces problemas del hogar que se reflejan en la falta de amor, afecto, atención, cuidado, orientación? Creo que en el caso de los delitos de violación, específicamente en niñas menores de 14 años, pues esta es una problemática que viene desde hace muchos años. Está enraizado en el hogar. Sí, en el hogar, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Muchas veces como papás no tenemos idea qué es lo que están haciendo nuestros hijos, con quién hablan,
Usted lo comentaba, las redes sociales se han convertido ahora en la mejor herramienta, a veces como papás, de saber en qué están nuestros hijos. Exacto. La falta de comunicación, la falta, yo le decía que los delitos de violencia sexual son los delitos silenciosos. Si tuviéramos más comunicación con nuestros hijos y ejerciéramos esa paternidad y esa maternidad responsable, sabríamos qué está sucediendo. Sabríamos por qué mi nena no quiere ir a la casa de los abuelitos. Sabría Exacto. por qué, de verdad, mi nena no se quiere quedar con su tío. O qué está pasando en la escuela. Porque muchos también... ¿Por qué no quieren estudiar? ¿Por qué no quieren estudiar? ¿Por qué no le quieren dar un besito al abuelito, al tío, al padrastro, ¿verdad? Sobre todo adolescentes. Ay, es que es porque están en la etapa de la adolescencia, entonces por eso están rebeldes. Sí. No, pero si tuviéramos más comunicación, si de verdad ejerciéramos como papás la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, de proteger a nuestros hijos, creo que ese sería un primer paso. Ahora bien, licenciada, toquemos ya el tema de los casos. ¿Existe atención especializada para estas niñas en el casco urbano y en el interior de la República? Que se pueda orientar a estas personas, de decirles, como tienen cuerpo realmente de niñas, pero están pasando una etapa de adulto. Los cuidados, obviamente, en los primeros meses debe ser muy importante. Pueden perder al bebé o se puede complicar la situación. ¿Existe orientación en estas dos áreas del país? Sí, le quiero comentar que a nivel nacional, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tienen implementadas las clínicas especializadas para la atención a víctimas de violencia sexual. Ahí les pueden dar una atención integral y sobre todo darles el control prenatal tan especializado que necesitan las niñas derivado de su edad. De hecho, hablábamos hace algunos días con una orientadora de la salud mental, con una psicóloga, y nos daba a conocer un detalle muy importante que creo que a todos los guatemaltecos nos interesó mucho, que nos dijo, bueno, la menstruación antes se daba a los 11 años para arriba, ahora se está presentando en algunas niñas a los 9 años, 10 años, y esto pues quiere decir que el cuerpo ya está listo para poder engendrar vida. Lo que no está listo es su mentalidad, su situación social para afrontar esta nueva etapa de su vida, y muchas veces estas personas son bloqueadas por rechazo en la familia, por rechazo en las amistades, por rechazo en la escuela, por rechazo en la sociedad completa. ¿Qué se debe de hacer en estos casos, licenciada, para poder ir orientando a la persona y decirle no cometas un aborto, no te mates? Muchas veces esto es producto para que las personas, o causa para que se suiciden o cometan un hecho que es lamentable y triste. ¿Qué se debe hacer para orientarlas en que no todo está perdido, que hay solución para todo, y empezando en el hogar? Bueno, yo creo que todos deberíamos de entender que una niña embarazada no es una niña que quiere ser madre. Exacto. Porque al final se convierten en niñas estigmatizadas. Usted lo decía, ¿verdad? Cómo la sociedad, cómo la familia, cómo la señalan, cómo les dicen, bueno, ahí ese es tu problema. Sí. Sin embargo, seguimos estigmatizando a las niñas cuando deberíamos primero entender que son niñas violadas. Y a una víctima de violencia sexual no la podemos estigmatizar. No se le puede regañar, no se le puede violentar más. Deberíamos de protegerlas, deberíamos de abrazarlas y de verdad volcarnos hacia ellas para entender que no son niñas que quieren tener unos bebés. Que una niña de 9 años realmente no está lista para ser mamá. No está preparada. Físicamente lo podrá estar. Mentalmente, emocionalmente, socialmente no están preparadas para ser madres. De verdad, nosotros lo hemos dicho, cuántas mujeres adultas son madres y aún así pasan por algunas complicaciones. Varias etapas de crisis. Y ya se imagina una niña de 9 años con un bebé en brazos, o una chiquita de 10, que son las más pequeñas que tenemos ya siendo mamás. Realmente ellas no están preparadas para eso. Sí, es preocupante, ¿no? Y si a esto le sumamos que algunas niñas no se quedan con un solo embarazo, lamentablemente la falta de responsabilidad o apoyo social de la familia y de parte del papá de esta criatura, pues la falta de eso las hacen caer muchas veces en el mismo error, 2 o 3 veces, y puede ser el mismo papá o de diferente papá, y estas personas quedan más golpeadas y es difícil
poderlas recuperar, porque ellas realmente están bloqueadas. Sí, y las consecuencias emocionales, las físicas, las mentales que podrían tener las víctimas de violencia sexual, y sobre todo cuando hablamos de grupos tan vulnerables como son las niñas y adolescentes. Claro. Bueno, licenciada, ya casi por ir finalizando esta entrevista, ¿cuál sería el mensaje que ustedes como SBET les trasladan a las familias guatemaltecas en el caso de los padres de familia primero, para poder brindar atención y brindar ese respaldo, y a las niñas para evitar estar en estos casos, y los que ya están, poder superarlo? Bueno, nosotros les diríamos a los padres de familia que ejerzan la paternidad y la maternidad responsablemente, que puedan proteger a sus hijos, pero sobre todo que abran los canales de comunicación, que puedan de verdad comprenderlos, que viven una etapa de la infancia y de la adolescencia difícil. Sin embargo, el estar ahí y de conocer quiénes son sus amigos, en qué están hablando, con quiénes se están reuniendo, para poder protegerlos. Y a las niñas y adolescentes que están siendo víctimas de violación dentro de su hogar, que por favor lo hablen. De verdad sabemos que viven en un infierno. Eso es lo que viven las víctimas de violencia sexual, un infierno. Pero solo se podrán rescatar y solo se podrán proteger y solo se podrán de verdad sacarlas de eso tan terrible que están viviendo si ellos lo hablan. Que se aboquen, que se acerquen con la persona que tienen más confianza, que no se conviertan en cómplices, y sobre todo dirigirse a la población sabiendo que cada vez que ustedes vean a una niña embarazada, no la vean como algo muy normal. Es una niña violentada, es una niña violada que definitivamente necesita ser atendida integralmente por todos nosotros. Ahora bien, licenciada, este tema es muy profundo, hay que abarcar muchos aspectos. De hecho, queremos invitarla aquí públicamente a que el día de mañana, y el amigo televidente pues, que nos está viendo, sepa que vamos a continuar con este tema, porque existe la otra parte, la parte de SBET en el apoyo a estas niñas que resultan embarazadas, cómo poder acudir a pedir atención, información, apoyo, asistencia. De esto estaremos hablando mañana, así que le hacemos la invitación públicamente para que esté con nosotros mañana y continuemos con este tema que es de interés social, cultural y por supuesto de la iniciativa pública y privada, que debemos de todos como guatemaltecos, tal como usted lo dijo, todos somos un Estado y debemos de velar porque el guatemalteco viva bien, en paz, y que tenga todos los servicios necesarios, y desde luego que tenga el apoyo moral, económico y social que se debería tener. Licenciada, la esperamos mañana por acá. Aquí estaremos. Y a usted, amigo televidente, este tema es muy importante, debemos de seguir conociendo más, porque la situación es real, es palpable, las cifras son alarmantes. Volvemos con más después del corte.